Buenas tardes a todos. Pues vamos a dar inicio al ciclo de conferencias de Spotlastec 2024. No sé si me escuchan bien ahí. Perfecto. Ok. Pues hoy les vengo a platicar cómo una prueba de entrada de agua puede hacer que podemos ahorrar unos costos grandísimos en reparaciones y cuál es el beneficio de estas pruebas. Pues el día de ayer que tuvimos una tarde un poco lluviosita, en esas ocasiones cuando hay lluvia es cuando comienzan nuestros clientes a hablarnos y a decirnos que han tenido presencia de agua, de entrada de agua en puertas, en ventanas, en fachadas. Y pues bueno, estas entradas de agua, esta filtración, ¿qué es lo que puede provocar? Puede generar gastos grandísimos de mantenimiento. Y en la actualidad, cuando se tiene una entrada de agua, ¿qué es lo que hace en su mayoría en México? La acción correctiva que se hace, pues es sella todo tu edificio. Eso es lo que normalmente hacen. Y pues lo ideal es primero hacer una investigación, ver qué es lo que está pasando. Y para hacer eso, llegan nuestros clientes y nos dicen, bueno, y ahora lo tengo, no lo quería tener, no quería tener esa entrada de agua, ¿qué es lo que puedo hacer para prevenir esto? Pues para prevenir esto, tan sencillo como es hacer una prueba de entrada de agua, ¿ok? Y para hacer las pruebas de entrada de agua, contamos con diferentes normatividades. Normatividades que son internacionales, normatividades de asociaciones que es como la North American Fenestration Standard. Y pues bueno, ahora nos dicen nuestros clientes, ya tenemos las normas, ¿qué norma es la que debo de seguir? Pues para saber cuál es la norma que tengo que seguir, en realidad, antes de preguntarnos cuál es la norma a seguir, lo que tenemos que ver es en qué estado de vida está tu fachada o tu ventana. En ese estado de vida, pues comenzamos con la etapa de clasificar. Es sumamente importante saber primero cómo está tu ventana, cómo está clasificada. En México, desgraciadamente, nada más tenemos una prueba, que es la prueba para una clasificación, te la clasifican, pero ¿qué pasa cuando instalas? Cuando instalas ya no tienes ninguna prueba para hacerla y para retarla. Entonces, pues es el motivo por la cual utilizamos normas internacionales que nos permitan clasificar y retar esa ventana o ese módulo de fachada ya cuando se encuentre instalado. En esta clasificación utilizamos una normativa en la cual viene especificado desde tu tipo de ventana, qué tipo de ventana vas a ocupar, si es una ventana corrediza, si es una puerta, si es una ventana oscilobatiente, si es una ventana fija, un módulo de fachada, etc. El primer paso de esto es definir qué tipo de ventana, puerta o fachada tienes. Posteriormente, la norma que te dice, bueno, vamos a tener una clasificación por la clase de desempeño. Entonces tienes 4 variables, que es la residencial, la ligera comercial y arquitectónico. ¿Cuál es la diferencia entre estas clases o esta clase de desempeño? Pues la realidad es que radica en las alturas. Una residencial es una casa de 2 pisos hasta llegar a un arquitectónico, que es un edificio. Bueno, entonces ya vamos a tomar como ejemplo que tenemos un edificio, que tenemos una ventana proyectable como ejemplo. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que sigue? Hay unas tablas, las tablas de la norma te indican, bueno, tenemos, como les dije, vamos a hacer el ejemplo de una ventana proyectable. Tenemos la clase, en lugar de residencial, vamos a tener una arquitectónica. Y viene el tercer dato, que es el grado de desempeño. Este grado de desempeño está relacionado con tu presión de diseño, que es decir, la presión a la cual resiste tu ventana, ¿ok? Y tenemos nuestra presión de diseño y la misma norma te va a decir, bueno, para que tu clasificación de tu ventana la puedes indicar que es una ventana proyectable, que es de una clase arquitectónica y que es de un desempeño a tanta presión de diseño, tienes que hacer diferentes tipos de pruebas. Y dentro de esos diferentes tipos de pruebas está la prueba de entrada de agua. Y la tienes que hacer con una presión en libras por pies cuadrados. ¿Ok?
Ya una vez que tienes ese dato, entonces ahora sí, ya tienes tu ventana y vas a hacer tu prueba. La norma que se utiliza previo, o sea, cuando las estás diseñando y quieres saber cuánto va a resistir tu ventana, es la norma ACTM E331. Y aquí la prueba se maneja en la parte externa. Vas a ocupar un rack de aspersión, que es equivalente a este rack. Este rack ya está calibrado a un flujo constante de agua, y por la parte interna vas a tener una cámara de presión, que es como esta. En esta cámara lo que vamos a hacer es mantener un diferencial de presión estable. Ahora, ¿qué diferencial de presión estable es el que vamos a tener? Por eso nos vamos a las pruebas que anteriormente le dije, a la norma, en la cual te indica la presión diferencial para que puedas catalogar tu ventana con un grado de desempeño a nivel arquitectónico. ¿Ok? Entonces, ya cuando las tenemos ya en diseño, cuando ustedes hacen su ventana y todo, ya pueden especificar y poder clasificarla. ¿Y qué es lo importante de poder clasificarla? Pues que cuando ustedes lo instalen, que sería la siguiente etapa, que son las pruebas de cuando ya está instalado el módulo, la ventana, son las pruebas en obra, las pruebas in situ. Estas pruebas, el objetivo principal es tener un control de calidad, ¿ok? Entonces, ya tienes tu ventana, ya la instalas, y entonces la norma que te dice, aquí vamos a ocupar diferentes tipos de normas. Una norma es para elementos operables, es decir, para una ventana, para una puerta, en el cual haces un movimiento y tienes elementos operables. Y en esta vas a ocupar nuevamente una cámara diferencial de presión interna, y por la parte externa vas a mantener un rack de aspersión. Aquí es muy importante contar con personal capacitado para que te indique en la parte externa cómo se encuentran tus elementos, si es que existe una falla, y para la parte interna, en qué momento hay entrada de agua, y poder definir el elemento o la zona donde entre el agua, porque es muy importante también de las normas, no solo saber que hay una entrada y que la vean, sino dónde. La norma te especifica también cómo interpretar esta norma, ¿va? Y ya que tenemos este tipo de pruebas, aquí el punto es saber, bueno, tengo mi ventana, ya la clasifiqué, la voy a instalar, la están instalando y comienzo con mi edificio. La norma te dice, pues comienzas al inicio de la instalación en tu edificio. ¿Por qué al inicio? Porque al final, si en el inicio detectas que hay una falla, tienes la oportunidad de hacer acciones correctivas, ¿ok? Y ahí viene el ahorro de gastos, porque muchas veces hemos encontrado que ya instalado, pues no es tanto, en ocasiones sí, son detalles del mismo elemento, de la misma ventana, del mismo módulo, pero también puede ser problemas de la instalación, problemas en el sardinel, por ejemplo, en toda la parte de la estructura del edificio, y la norma te dice, bueno, si ya le estás instalando, debes de ocupar una presión mínima que la que estás clasificando. Entonces, es muy importante poder establecer qué norma es para saber qué presión es la que vas a ocupar, ¿ok? Y para elementos que son elementos fijos, como es un módulo de fachada, ahí ocupamos una norma que es la AMA 501.2. Esta norma vamos a hacer uso de un spray, que es un nozzle, que tienes una distancia especificada, un cono de aspersión, y el objetivo nuevamente es determinar si tienes entrada. Aquí el objetivo es mismo, cuando estás haciendo las instalaciones, realizas tu prueba, y si hay un fallo, tienes que elaborar acciones correctivas, posteriormente hacer la prueba y hasta que no tengas una entrada de agua. Ese es el objetivo, de poder hacer un control de calidad durante todo tu proceso de instalación de tu fachada. Aquí, por ejemplo, nos hacemos uso de los spiders. Los chicos lo que hacen es se cuelgan y hacen todas las pruebas por instalación en la parte interna, y luego todas las pruebas por la parte externa, y nosotros estamos por la parte interna, ¿va? Aquí la norma te dice a tanto específica distancia, presión, y también por la parte interna los tiempos que vas a estar colocando la punta. En muchas ocasiones he tenido la experiencia
de que hacen una prueba y hacen una prueba con una parcha. O incluso he tenido la experiencia de que con una cubeta echan el agua y ya definen si hay entrada o no. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no está estandarizado, que no puedes definir también si esa ventana puede resistir a una presión de diseño. Esa es la desventaja, que te puede dar un falso positivo o un falso negativo. Tú puedes colocar tu parche y ¿qué es lo que haces? Tienes una presión excesiva, tienes una entrada de agua, pero eso no significa que tu ventana esté mal. Entonces, es por eso que hay que tener, y son las ventajas que te dan una prueba bajo cierta normatividad. Y una vez que tenemos ya la instalación, también hemos tenido la otra etapa, que ya el edificio ya está construido o incluso que el edificio ya está habitado. Y en esta parte, cuando el edificio ya está habitado, detectan que hay una entrada de agua y ya hay un daño en el confort de todas las personas que están habitando. Ya hay un daño porque comienza a haber estéticamente una afectación en el edificio, porque también tienes una entrada, incluso he tenido experiencia de que hay un daño incluso en cuestión eléctrica. Entonces, la entrada de agua realmente es un fallo en el edificio que te puede dar unas consecuencias muy graves. Y este tipo de pruebas se les denomina las pruebas forenses, que el objetivo de estas pruebas es saber el origen de la entrada de agua. Ese es el objetivo de estas pruebas. Para estas pruebas forenses se ocupa una norma, que es la norma ACTM E2128. Esta, a diferencia de las anteriores, lo que te dice es que tienes que hacer una evaluación. Es como, por ejemplo, cuando haces una prueba forense, también una investigación, cuando hay un accidente. Tú primero investigas qué fue lo que pasó, todos los antecedentes, si el coche, por ejemplo, tuvo todo su historial de mantenimiento. Es lo mismo para el edificio. Tienes un fallo, tienes que investigar primero cuáles son todos los antecedentes historiales del edificio, si se le hizo una prueba de clasificación, y ya cuando llegas en obra, en el edificio, y haces tus pruebas, ahí haces uso nuevamente de la norma, la AMA 501.2 y la ACTM 1105. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este punto ya no tienes una presión especificada. Aquí es mucho de la experiencia del constructor y del diseñador. ¿Ok? Aquí el objetivo, como les digo, es detectar dónde está entrando el agua. Hacemos uso de un rack de aspersión o de una munda, como es esta, y posteriormente tenemos que abrir la estructura. Aquí sí es con tierra, con elementos, es quitar la parte del módulo, es ver exactamente qué está pasando e incluso hacer pruebas en las que quitemos todo el módulo, porque se tiene que hacer una investigación, saber si es el empaque, si es parte de la instalación, etc. ¿Ok? Y por la parte externa debes de tener personal capacitado que te pueda definir si lo que están viendo afuera es por un proceso de un enseñado, de una instalación normal de un perfil, si realmente hemos tenido casos en los que hemos hecho el historial y cuando vemos los planos no son los elementos que están en el edificio. Es por eso que es tan importante hacer este tipo de pruebas. Y pues al final todas estas pruebas están enfocadas y la plática del día de hoy la estamos enfocando a apoyarles en determinar que una prueba se puede hacer en diferentes etapas, que lo ideal es tener tu clasificación de ventana, saber qué presión tiene. ¿Por qué? Porque así ya puedes tú decir, no, pues mi ventana aguanta tanto de presión de diseño. O me llega un proyecto en el cual me dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer un edificio y tengo una presión de diseño. ¿Cuál de tus ventanas me pueden soportar esta presión de diseño? No, pues no sé. No, pues con este tipo de pruebas ya lo sabemos. Y también para darle al cliente, yo tengo mi ventana, tengo mi puerta, ya la van a instalar, también tengo que retar que mi elemento que estoy diseñando durante la instalación se esté realizando de la forma correcta, que esté cumpliendo con los estándares de calidad y que cuando yo estoy construyendo también el edificio y soy un supervisor de obra, también puede decir, todo el proceso de instalación se está realizando de la forma correcta. No tengo que hacer un
causa de efecto, estoy a un buen momento para definir ahorita cómo cambio la instalación, cómo hago todos los procesos para que esto no me llegue a pasar cuando el edificio está habitado. Y el objetivo es que todas este tipo de clasificaciones y pruebas van a significar un gran ahorro no solo económico, es económico, es de salud, porque al final vas a evitar que entre agua, que entre humo, que cambie toda la eficiencia energética de tu edificio. Entonces, pues, muchísimas gracias y en Copa estamos para poder aportarles, poder hacer un diseño de cómo se pueden hacer las pruebas en sus instalaciones o durante la instalación en algún edificio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Morales.